Sebastián, ¿qué dato que vos conocés del básquet cambiaría por completo la manera en que una persona ve el juego o puede ver un jugador? Yo creo que hay una cosa que es muy interesante, es empezar a ver el deporte o el dato en base a el impacto que tiene un jugador en el equipo y no sus métricas personales, ¿no? Entonces, el básquet, si bien tiene una cultura de datos histórica con el box score y demás, y generalmente quien ve el básquet se fija mucho en la producción personal de los jugadores, pero hay un montón de maneras de poder medir cómo los jugadores, las combinaciones, los dúos, los tríos, los quintetos, generan impacto positivo en los equipos con métricas o con números que van más allá de lo que sería el box score. O sea, ver el desempeño de un jugador en función de cómo impactan el equipo y no tanto de su lucimiento, que es lo que básicamente tenemos sobre todo a partir de la cultura del highlight, ¿no? Exactamente, sí, y también entender que a veces el jugador tiene que, depende del contexto, y el contexto decimos un mismo equipo en distintos momentos de una liga, o el jugador en distintos equipos en una misma liga, o en distintos equipos en distintas ligas, va a tomar roles distintos. Entonces, la manera también que por ahí nosotros creemos que hay que entender y que medir eso es como de un acercamiento más ecosistémico, ¿no? Y entender el juego como un ecosistema y como un sistema de acciones que van pasando, y entender cómo cada jugador al final es parte de ese sistema y cómo hace que ese sistema al final del día termina de alguna manera obteniendo el resultado que cada una de las organizaciones de los equipos busca. Estamos en conversación en este episodio con Sebastián Busalino, que es co-founder de... Acá viene la primera pregunta. ¿Clutch Data o Clutch Data? ¿Cómo le decimos? Clutch Data, Clutch Data. Clutch Data, perfecto. Y que es una consultora basada en analytics, analíticas avanzadas, con el foco exclusivamente en el básquet. Bueno, Seba, para alguien, no digo que no conozca de datos en el básquet, porque si nos están escuchando es porque les interesa eso, no tengo dudas. ¿Cómo definirías a la compañía? ¿Qué hacen? ¿Qué abordaje tienen con respecto a los datos en el básquet? Perfecto, sí. Clutch Data nace hace aproximadamente 4 años, y con Thierry, que es el otro co-founder, una de las cosas que veíamos, o de las oportunidades que veíamos un poco en la industria o en el baloncesto, especialmente en el baloncesto europeo, es que en los últimos años la generación de datos, del dato más crudo, creció de manera exponencial, ¿no? Las organizaciones tienen cada vez más acceso a data, no solo porque todas las ligas tienen su sistema de recolección y generación de datos a través del play-by-play y demás, algo que ya es un estándar para cualquier liga, sino también porque había empresas, o hay empresas, ¿no? Como Synergy, como Instat, que generan, eh, que hacen generación de datos, y también los clubes tienen generación de datos, ya sea desde sus departamentos médicos o desde los cuerpos técnicos y demás, constantemente se están generando datos. Sobre todo en el básquet, que es culturalmente, es como que históricamente siempre se vivió bastante cerca de los datos. El problema que veíamos, o el desafío que veíamos que las organizaciones de alguna manera tenían, es cómo se puede accionar con todos esos datos y cómo a partir de todos esos datos se puede generar información, ¿no? Cómo se puede entender eh, un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que le está doliendo a la organización, eh, y cómo se puede accionar en base a esos datos, ¿no? Entonces, Clutch Data de alguna manera vive como o intenta como cerrar ese gap o ese hueco, y vivir en ese hueco que hay entre la generación masiva de datos, que de vuelta ya puede ser por otras plataformas o por propiamente las organizaciones, y la toma de decisiones. Entonces, al final, nosotros trabajamos con organizaciones para ayudarlos en el proceso de toma de decisión. Organizaciones obviamente tengan que ver con el baloncesto. Y cuando digo organizaciones es el amplio espectro, ¿no? Desde clubes, federaciones, agencias de representación, y los acompañamos en cualquier aspecto que ellos sientan que tienen una falencia, o que tienen que entender mejor qué es lo que está pasando, o tienen que tomar mejores decisiones. Así sea de entender cómo está performando el equipo y dónde hay, de alguna manera, puntos débiles del equipo se puede mejorar, de los rivales, ¿no? Incluso
E incluso lo que estamos viendo en Europa es que con el volumen cada vez más creciente de partidos, hoy un equipo que juega Euroliga en Europa está de base jugando 70 partidos por temporada, que es bastante parecido a la NBA. Entonces la preparación, los tiempos de preparación de partido a partido es bastante corto. Como así de proyección, ¿no? Cómo los clubes pueden entender cómo proyecta el talento, cómo se está proyectando el talento. Nos pasa mucho también esto con federaciones. Y también a la hora de salir a buscar talento, entender o bajar un poco el riesgo, si querés, de antemano para entender cómo ese nuevo talento que quiere entrar a la organización puede llegar a encajar en base a lo que la organización necesita y en base a lo que la organización quiere jugar de alguna manera. Bien, para entender un poco más el enfoque y la modalidad de trabajo, ¿ustedes están directamente con la mira puesta en el básquet europeo? ¿Ese es el lugar que abarcan y donde se destacan? Actualmente el foco sí, es el básquet europeo. Eventualmente hemos trabajado y trabajamos también con organizaciones que por ahí tocan al básquet europeo de manera más transversal, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es que hay mucho movimiento de jugadores europeos jóvenes que están yéndose a jugar básquet universitario, sobre todo en los últimos 2 años, o el último año, te diría, con la nueva regulación que hay en la NCAA, que es la organización que, que organiza de alguna manera las competiciones universitarias. Y después nos ha tocado también eventualmente trabajar con alguna que otra organización de Latinoamérica, pero el foco siempre es el baloncesto europeo. Bien. Hace un ratito hablabas de cuáles son las cosas que le puede doler a una organización vinculada al básquet, la famosa zona de dolor, donde ahí aparecen distintas compañías, consultoras o aliados estratégicos que pueden ayudar a determinados procesos. ¿Ustedes notan que en las zonas de dolor de, pongámosle los equipos de Ujú. básquet, son las mismas? Digo, no es que a todos los equipos le pase lo mismo y que tengan alguna carencia en lo que puede ser, no sé, cierre de partidos o procesos de scouting, sino en cómo procesan la gran cantidad de información que hay ahora y que a lo mejor se encuentran en un punto donde a veces eso los desborda o a veces no tienen el músculo y el talento interno suficiente como para poder abarcar todo lo que precisan. Sí. Tocaste un punto para mí súper interesante, eh, que lo que nosotros vemos y como, si querés, lo que es más general que vemos en las organizaciones es, te encontrás, si querés, como con dos grandes grupos de organizaciones. Unas organizaciones que están como más abiertas a explorar nuevas alternativas, de poder entender qué es lo que está pasando, de poder planificar mejor las cosas, de poder planificar, no solo planificar de preparación de partidos, sino planificar una temporada, cómo regular las cargas, dónde buscar el pico de performance del equipo, etcétera, etcétera. Eh, y en esa búsqueda, ¿no?, de ser más competitivos, muchas de las veces terminan como explorando el mundo de los datos y el mundo analítico. El problema que vemos generalmente, lo que pasa en las organizaciones es que los procesos suceden desde adentro hacia afuera y tiene sentido, ¿no? Al final una organización va a innovar desde adentro hacia afuera y no de la otra manera. Eh, y lo más natural es que alguien dentro de la organización tome la posta de ser como la cabeza de datos o la cabeza de analytics, o muchas veces se combina datos con scouting también y se arman departamentos de datos y de scouting. Eh, y ahí el gran desafío que nosotros vemos, y es por eso donde creemos que Clutch también suma valor, es que hay mucha parte del know-how técnico que las organizaciones no lo... Y de vuelta, know-how técnico en términos de análisis, de preparación de datos, de modelos de machine learning, bueno, ahora modelos de inteligencia artificial y demás, que las organizaciones no lo tienen. Entonces, al final lo que termina pasando de alguna manera es, eh, están buscando esa innovación o ese cambio interno o ese cambio cultural interno. El día a día los termina pasando por encima por una cuestión lógica y por una cuestión de que en todos los equipos, si querés, se busca el resultado. Si bien se está optimizando para largo plazo, pero se busca el resultado del próximo fin de semana. Y choca bastante con esta concepción del analytics, ¿no? Al final, analytics es algo que te va a repagar o que te va a dar sus frutos más en el largo plazo. Eh, y esto también, no solo en el ambiente de básquetbol, pero en cualquier organización, siempre cuando se generan como estos quiebres y se quiere innovar y por ahí no se logra dar ese salto o saltar
ese espacio de una montaña a otra, se termina volviendo a lo anterior. Entonces, un poco como el denominador común es, hay equipos que quieren hacer cosas, hay equipos que en Europa incluso están picando en punta, haciendo cosas y cosas interesantes. Zalgiris es un ejemplo bueno en Lituania. Valencia sabemos que hacen cosas interesantes y que hace varios años ya empezaron a hacer cosas interesantes in-house. Pero el desafío que tienen, creo que los equipos es como ese mix, ¿no? de perfiles que puedan entender el deporte, que tengan alguna noción del deporte, pero que también tengan ese conocimiento más técnico de cómo poder procesar esos datos. Y después combinarlo con esto que te decía anteriormente, ¿no? Cómo viven estas dos realidades, ¿no? Bueno, los datos te van a ayudar en el largo plazo o en el mediano plazo, y en realidad siempre hay una exigencia de el resultado del próximo partido, ¿no? Si nosotros vemos que si te sentás a hablar con los cuerpos técnicos, generalmente la preocupación es cómo ganamos el próximo partido, qué falencias tiene el rival, dónde les puede doler, dónde los podemos atacar, qué estamos haciendo mal o qué hacemos que hacemos bien, pero que en realidad para el otro equipo es beneficioso que hagamos eso y nos puede ser como una desventaja para nosotros. Mientras si te vas a sentar como más con directores deportivos, presidentes o el front office, sí tienen un poco más esta visión de largo plazo. Pero al final, nada, en el deporte también los resultados mandan, entonces se genera como esa tensión que, bueno, es parte también del desafío, ¿no? Hace algunas semanas participaron de algo que imagino es muy bueno para Clutch Data y también intuyo que va a ser bueno para esta conversación, que es que estuvieron en una de las conferencias más importantes que hay en el mundo sobre Sports Analytics, que es la Sloan Sports Conference del MIT, que se hace todos los años. Bueno, no, acá en el newsletter, en el podcast, varias veces hicimos referencia a eso. Me gustaría que cuentes un poco qué fue lo que presentaron ustedes ahí, que no se trata solamente, intuyo también, o por lo que vi, de algo académico, sino algo que se pone en práctica, o se puede poner en práctica en un equipo de básquet. Sí, exacto. Nosotros, y si querés, redondeando un poco esta idea final que nombrás, nosotros y esto es parte de la cultura de Clutch Data, ¿no? Nosotros creemos que, y también lo vemos mucho en otras empresas o en proveedores, cuando uno se va mucho a lo teórico o mucho a lo técnico, cuando tiene que ver los datos, y no da una herramienta concreta que de vuelta mejore el proceso de toma de decisiones en cualquiera de sus fases dentro de la organización, al final no se genera valor, ¿no? Uno puede tener el mejor modelo del mundo desde el punto de vista técnico o científico, o puede encontrar patrones que son espectaculares, pero al final si eso no termina siendo aplicable, en Estados Unidos es una frase que es el so what, es como el y ahora qué, ¿no? Entonces siempre nosotros buscamos un poco eso. Lo que presentamos en el MIT, nosotros una de las cosas que veíamos viendo, que es algo que está bastante como extendido en la industria, es cómo clasificar a los jugadores, cómo clusterizar a los jugadores, ¿no? Al final, el básquet históricamente no se habló de 5 posiciones, pero todos sabemos que esas 5 posiciones ya quedaron obsoletas. Y hace muchos años que vemos muchas metodologías que aplican como clusterizaciones y distinta manera como de taguear a los jugadores. El problema que veíamos con eso, cuando vas a leer la bibliografía o cuando vas a ver estudios anteriores, es que los mecanismos que se estaban implementando encasillaban a un jugador en un solo rol. Y nosotros veníamos como con esta idea de que en realidad también viene más por ahí de entender el juego, de haber jugado o de haber estado en contacto muchos años con el básquet. El jugador en realidad no es algo fijo, es algo más continuo, es un fluido. Entonces, lo que hicimos fue formar un modelo de arquetipos, que básicamente los arquetipos, primero lo que definen es distintos roles, ¿no? Distintas categorías. Nosotros definimos 8. Sobre esas 8 categorías buscamos quiénes son los representantes, es decir, jugadores que solamente están definidos como ese rol. Y después el resto de los jugadores, de alguna manera, es una combinación, una función de todos esos roles. De esta manera podemos analizar distintos jugadores y ver en qué porcentaje esos jugadores corresponden a cada una de esas categorías. Como para poner un ejemplo, o sea, algunas categorías son offensive engine, o sea, como un motor ofensivo, que es el James Harden
no me acuerdo qué temporada, pero es un James Harden jugando en Houston. Tenemos otras posiciones que son... O sea, lo sacan a Harden no quiero decir estereotipo porque no es un estereotipo, pero del lugar común de verlo solamente como un tirador. Claro, y después, en realidad este caso Harden, para este caso particular, Harden era un motor ofensivo, pero después cuando vas a ver el resto de los jugadores es una combinación de esos 8 arquetipos que definimos. Lo que tiene de bueno el modelo, y una de las cosas que también nosotros, dos cosas buscábamos. Una es encontrar cómo está más composición, entonces de repente vos podés ir a ver cualquiera de los jugadores que juegan en los últimos 10 años, tanto en la NBA como en algunas ligas europeas, y ves esos jugadores sacando los referentes de cada uno de los arquetipos como una combinación. Lo que tiene bueno es que cuando vos empezás a ver la trayectoria de los jugadores, sobre todo los jugadores que cambiaron de equipo, cambiaron de roster, ves cómo ese mix va cambiando. Que es una de las cosas que también buscábamos, es entender que el jugador va a tener distintos roles de acuerdo a quién lo rodean, ¿no? Entonces, al final, y también conectada con un poco la idea de que hablamos al principio, eventualmente cuando un equipo va a ir a buscar talento, estas cosas también las tiene que tener en cuenta. Es, bueno, mi plantilla cómo está a nivel arquetipos compuesta, cómo funciona, mi sistema de juego, qué arquetipos necesita, el jugador que voy a buscar tiene o no tiene fit, ¿no? Lo que se llama encaje, ¿no? en la plantilla que yo tengo. Y después hay otra cosa que también buscábamos, como nosotros trabajamos con muchos equipos europeos, uno cuando va a hacer datos y analytics a la NBA es relativamente fácil porque toda la data está bastante homogénea, ¿no? Entonces hay proveedores globales, o no globales, pero proveedores que trabajan con todas las franquicias. Entonces, a nivel de datos es bastante homogéneo. Cuando te vas a Europa y de repente querés comparar la ABA League, que es la Liga de los Balcanes, con, no sé, la Liga de Italia, con la Euroliga, tenés distintos proveedores de datos, los datos vienen de manera distinta estructurada y demás. Entonces, la segunda cosa que buscábamos es que este modelo funcione con la menor cantidad de datos posible, ¿no? Porque al final, de vuelta, lo que buscamos es que siempre sea accionable. Y se empiezan a ver como patrones interesantes, ¿no? Nosotros ahí en el MIT presentamos un caso emblemático de Marcus Howard, que es el jugador franquicia del Baskonia, ¿no? El viejo Tau Cerámica. Que nadie tiene dudas del talento, ¿no? Y bueno, particularmente Howard de la mano que tiene. Ahora, lo que nosotros veíamos es que Baskonia con Howard en cancha es un equipo que performa de manera negativa, o sea, pierde más de lo que gana. Cuando vas a analizar con qué arquetipos lo estaban rodeando, Howard compartía más minutos en cancha con arquetipos que no le generaban espacio a su juego, ¿no? Al ser un tirador y estaba jugando, lo estaban usando más como generador de juego. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es ir a buscar otros jugadores parecidos a Howard en la Euroliga, con quienes están rodeados y cómo performan. Y en base a eso detectamos como potenciales, o talento potencial que Baskonia podría ir a buscar, o un mix distinto de minutos con los compañeros que está buscando, que está compartiendo jugadores. Entonces, al final, siempre lo que vamos a buscar es un modelo de excelencia, no desde lo técnico de excelencia, pero no nos quedamos con eso, sino siempre intentamos ir un paso más adelante y decir, bueno, la manera que una organización lo puede aplicar son estas, ¿no? Vos sabés que me parece muy interesante, no quiero caer en el espacio de comparar deportes porque son incomparables, pero me gustaría remarcar esta idea, ¿no? Porque a veces sucede que se espera digamos, del talentoso, del jugador que más condiciones tiene, de a lo mejor resolver individualmente algo para un equipo y cuando no está funcionando, se lo suele señalar justamente a él, ¿no? Como diciendo que no está rindiendo. Y me gustaría remarcar este enfoque, que es a veces, fíjate cómo está rodeada esa figura, fíjate si está teniendo todo lo que precisa para poder explotar sus habilidades. Y yo creo, a lo mejor lo que estoy diciendo para el básquet es súper común esto, pero es un pensamiento totalmente fuera de la caja para entender el deporte. Cuando alguien se sienta a analizar el deporte y si el talentoso no está funcionando, a lo mejor el problema no es él, aunque parezca que el problema es él. Para mí este enfoque es clave, digo, y en el básquet sigue pasando, ¿no? Creo que a nivel afición, sin dudas, o sea, la gente que sigue el deporte, obviamente, si la estrella del equipo no está haciendo los 20, 18 puntos que se espera, le van a caer.
Pero también te sorprendería que muchas veces a nivel cuerpo técnico, a nivel dirección deportiva, muchas veces se cae. Yo creo que es el análisis más simple, ¿no? Al final, y de vuelta, creo que ahí está un poco el valor de los datos y de la analítica. No se puede entender la performance o el rendimiento de un jugador solamente por ese jugador, sino por el contexto, ¿no? Y al final los datos lo que te ayudan es poner en contexto a ese jugador. O sea, en el básquet puede ser, está rodeado del talento que necesita para brillar, está generando las condiciones que ese jugador necesita para poder jugar. Hay un caso icónico ahora en TJ Shorts, que pasó de París, que nada, una temporada excepcional, al Panathinaikos. Y TJ Shorts no está rindiendo, ¿no? O no está rindiendo al nivel que se esperaba, viendo como la trayectoria que tenía. Y tiene un poco de sentido por el estilo de juego que tiene Panathinaikos, ¿no? Hay todo un trasfondo que parece que Panathinaikos lo termina contratando para que Olympiacos no se lo lleve. Bueno, hay todo un tema atrás. Pero cuando te pones a analizar, bueno, cómo se está rodeando, a qué juega Panathinaikos cuando está TJ Shorts en cancha, los sistemas que usa Panathinaikos con TJ Shorts en cancha tienen sentido o no para su nivel, para su estilo de juego, ahí empezás a entender un poco más. Yo creo que ahí empieza a ver un poco la magia y también siempre nosotros el enfoque que queremos tener, que también lo hablamos al principio, ¿no? Entender los equipos más como ecosistemas, no tanto como individualidades, ¿no? No sé si podés mencionarlo o no, pero ¿tienen probado el hecho de haber aplicado este modelo de arquetipos que diseñaron en un equipo y que haya funcionado? No tenemos aplicado porque es bastante nuevo, ¿no? Ah, es lo que presentaron ahora, Es lo digamos. que presentamos ahora. Nosotros sí lo que intentamos hacer son como análisis contrafácticos de alguna manera, no con proyecciones, o de vuelta, en el caso, por ejemplo, de Howard, que fue el caso que presentamos, a analizar el pasado, ¿no? Y plantear estas hipótesis y ver, bueno, Howard con generadores de espacio, cómo juega, o el equipo cómo juega con Howard y generadores de espacio, versus el equipo sin generadores de espacio. Eh, Todavía no lo aplicamos, incluso aplicarlos de vuelta es algo que requeriría bastante tiempo, ¿no? Para entender, ¿no? Para no estar cegado eh, si verdaderamente funciona o no. Nosotros desde el punto de vista técnico queremos que funcione. Hemos aplicado cosas mucho más simples en equipos, sin a niveles de arquetipos. Nos ha pasado por ejemplo, estar trabajando con un equipo en España que su pareja de internos suplentes, o sea, había mucho prejuicio, ¿no? Se creía que no funcionaba, nada, que había que ir a buscar reemplazos. Mitad de la temporada el equipo estaba funcionando bastante bien, pero tenían muchas dudas de eso. Y aplicando como una metodología parecida, sin usar el modelo de arquetipos, terminamos mostrando que no, que estaban. Por ahí su juego no era vistoso, pero al equipo le estaba sirviendo, ¿no? Y al final, claro, por ello estaban comparando con la pareja de internos titular, pero lógicamente los internos suplentes también estaban jugando con segundas formaciones o terceras formaciones de los otros equipos. Comparando uno contra otro, después el nivel caía, pero comparando contra quién jugaban te servía eh, para, para, para seguir manteniéndote positivo de alguna manera o para no perder los partidos en esos momentos. Entonces, de alguna manera ahí así lo analizamos, lo estudiamos. De alguna manera se salvó la decisión de cortar a dos jugadores, ir a buscar dos jugadores al mercado en la mitad de la temporada, con todos los riesgos que conlleva, solamente por entender que el impacto que estaban teniendo los jugadores era positivo, que era contraintuitivo a lo que el cuerpo técnico estaba mirando. Sebastián, ¿cómo es que llegás vos a trabajar con datos en el básquet? A ver, yo sé que tenés una historia personal con el básquet, pero me interesa la parte profesional. Si para vos el hecho de tener una consultora que trabaja con estadísticas avanzadas de básquet es un punto de partida o un punto de llegada de otra cosa. Con el básquet, nada, tengo una historia así, como dijiste, personal, ¿no? Jugué, no sé, 16 años al básquet. Yo soy de La Plata, jugué casi toda mi vida, excepto los primeros años, pero casi toda mi vida, o sea, de mini hasta que dejé de jugar en Gimnasia de La Plata. Estuve varios años jugando en plantel del ex TNA. Eh, y siempre, más allá del deporte y más allá del básquet, que fue transversal a mi vida, sigue siendo transversal a mi vida, siempre fui una persona que le gustaron los números, ¿no? Después terminé estudiando ingeniería, entonces, y siempre en el club estaba haciendo algo con números. Ahora, bueno, con,
con los sistemas actuales y demás está todo mucho más, o hay mucha más tecnología, pero me acuerdo de, no sé, hace 20 años o más, armar los mapas de tiro a mano, ¿no? Y compartirlo con los entrenadores y ser, no sé, el cuarto o el quinto asistente, obviamente ad honorem, ¿no? Pero intentando yo el equipo profesional y demás. Siempre tenía como esta visión de alguna manera de mirar mucho qué estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Y nada, en los últimos años también ver esta revolución, ¿no? de los datos que hubo en Estados Unidos y en la NBA, en ciertas franquicias. Seguir muy de cerca también el caso de los Golden State Warriors, de cómo, nada, inversores de Silicon Valley, con un background más de tecnología, implementaron metodologías nuevas y hicieron un giro de 180 grados en la franquicia y nada, se convirtieron en una de las franquicias o una de las dinastías más exitosas de la historia de la NBA. Y siempre me quedaba como ese gusto en la boca de decir, ah, mi background, o sí, mi recorrido profesional tiene que ver con tecnología, con desarrollo de productos, con datos, con marketing en empresas de tecnología. Y decía, bueno, hay que cruzar las dos cosas en algún momento, hay que dar ese paso en algún momento. Eh, y como que en algún momento de la vida dije, bueno, nada, no sé si el momento es ahora o no, pero hay que hacerlo. Eh, y yo lo veo como, volviendo a la pregunta, es más como un punto de partida para mí, ¿no? Desde el punto de vista profesional es como, bueno, redescubrirme en un lugar hay algo que es mi pasión, ¿no? Que es el deporte, que es en este caso el básquet, ¿no? Y el deporte de alto rendimiento, con lo que yo de alguna manera puedo aportar, ¿no? Como jugador obviamente no puedo aportar mucho, pero encontrar esos lugares en los cuales podés como hacer ese cruce, ¿no? Los japoneses tienen un concepto que es el ikigai, ¿no? A mí me gusta usar mucho ese concepto, es, bueno, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que sos bueno? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te pueden pagar? Y qué es lo que, en realidad, qué es lo que es tu pasión. Clash Data nace como un poco de esa intersección, ¿no? Bueno, encontramos que había una oportunidad de mercado, sobre todo en Europa, porque nada, el mercado americano ya estaba bastante avanzado y se combinaban el resto de las cosas. Yo viéndolo y viendo un poco cómo viene la industria, siento que el mundo FIBA, en general, el mundo FIBA tiene mucho para crecer desde ese lado. Y tiene mucho para crecer para mí en un punto de no caer como en discusiones que para mí son estériles de, bueno, datos sí o datos no. El básquet tiene un montón de arte, tiene un montón de cuestión empírica, de años de practicarlo. Los datos lo único que pueden hacer es potenciar eso. No es, para mí es no es sí o no, sino es bueno, es con, es cómo se puede empezar a generar esas sinergias. Eh, y creo que de vuelta, creo que la industria de a poco se está moviendo un poco por ahí más lento de lo que nosotros esperábamos, pero siento que se está moviendo en esa dirección. Bien. Vos que estás en relación con clubes europeos, ¿vos sentís que ya está en esas oficinas? No digo que sea inminente, pero sí todo este rum que hay con respecto al desembarco de la NBA en Europa, probablemente en alianza con FIBA o sí en alianza con FIBA para crear nuevos clubes, nuevas franquicias, nuevas competiciones. Eso no está del todo muy claro, pero ¿está presente el tema? Si me preguntabas hace 6 meses, yo te hubiese dicho que lo veía inviable. Con la llegada de Chus Bueno a las oficinas de Euroliga y Chus Bueno teniendo un recorrido también trabajando con NBA, con esta percepción del desarrollo del negocio más allá del deporte, no en contra del deporte, sino a generar negocio arriba del deporte, on top del deporte. Eh, yo creo que algo va a pasar, ¿no? De alguna manera algo va a pasar. Yo creo que Euroliga no ha podido capitalizar el negocio, o sea, de alguna manera, o sea, si vos lo ves y nada, es data pública, se puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Los volúmenes de facturación, los contratos televisivos que tienen y los comparás con la NBA, son una ínfima parte. Yo creo que tiene un potencial dado la pasión con el que se vive el básquet, sobre todo nada, en países como Grecia, en países como Serbia, mismo en algunas zonas de Italia, en algunas zonas de España, es un deporte muy popular. De vuelta, en estos países, Serbia, Grecia, muchas veces es el primer el deporte más popular. Ni hablar en Lituania, bueno, en Serbia pasa lo mismo, no es el deporte número uno. Entonces creo que Chu Bueno
le está poniendo un poco una impronta de, por ahí no es directamente hacer la NBA europea, la NBA europea, pero es entender cómo podemos potenciar este negocio, entender cómo de alguna manera podemos hacer que, o podemos tener más fuentes de ingreso y que al final eso va a terminar retroalimentando al deporte, ¿no? Creo que indudablemente Europa va a tener que hacer algún cambio por dos razones. Una, por un tema del talento juvenil que cada vez más está yendo de vuelta al básquet universitario, que igual también en algún momento se va a regular la inversión en el básquet universitario y demás y se va a estabilizar. Y por otro lado, pues también hay cada vez más jugadores de Europa que se están yendo a la NBA. Entonces, de alguna manera, creo que algún cambio tiene que haber. A mí no me queda claro cómo va a ser el esquema. Depende con quién hables y con quién te juntes. Te dicen que es inviable un esquema de franquicias, otros te dicen que sí. Yo creo que tiene una parte social que tiene el deporte europeo, que es más parecido a lo que por ahí vemos en Sudamérica o en Argentina, que es muy distinta a la NBA. Entonces me imagino algo más en el medio. eh, de conservar esa esencia, ¿no? Y la pasión y la representatividad y que igual yo siempre digo, no sé, un hincha del Partizan de Serbia tiene mucho más que ver con un hincha de Boca o de River de fútbol en Argentina que con un fanático del Miami Heat. Pero por otro lado hay que encontrar como esa manera de generar mayor rentabilidad en el negocio. Hoy es una realidad también que la mayoría de los clubes de Euroliga tiene una balanza comercial negativa, pierden plata, ¿no? Y que para mí es algo que esa discusión sí está. El tema que todavía la liga no se termina de poner de acuerdo cómo va a atacar ese problema. Bien. Sebastián, a modo de cierre, me gustaría charlar con vos una idea o algo que está pasando, que tiene que ver con la tecnología, con los desarrollos, con cómo está impactando a gran escala todo lo que tiene que ver con herramientas como Cloud, como ChatGPT, cualquiera que se esté usando. Y es un momento donde se genera la impresión o la sensación de que desarrollar una aplicación o desarrollar un sistema es fácil. De hecho, puede ser fácil. Capturar datos y presentarlo de una manera que sea atractiva, elegante, con una app que se pudo hacer y que parece linda de ver. Todo eso es posible y cada vez más rápido, pero al mismo tiempo, cuando estás en el deporte, vos te das cuenta que hay muchos que dicen, mira, me vienen 5 veces por día alguien con una aplicación nueva, con captura de datos. Yo los datos ya los tengo, necesito que alguien me diga qué puedo hacer y que yo no lo esté viendo. Ahí es donde pensás que Clutch Data puede tener éxito en ese pivoteo justo en ese lugar. Hay un punto que tocas que es fundamental en esta era o todo lo que estamos viendo, este 0 a 1, ¿no? Crear algo de cero y que surja. El tiempo es relativamente ínfimo comparado con lo que era, no sé, hace 10 años. De vuelta, en mi background trabajando en tecnología, era muy costoso poder lanzar algo nuevo, era muy costoso. Creo que igual sigue habiendo dos desafíos que todavía los modelos LLM, estos que nombraste, no lo van a resolver. Uno es la distribución. Al final, bueno, vos podés crear un producto que es espectacular, pero si no tenés usuarios o no tenés clientes, ese producto no vale nada. Dos es la escalabilidad, ¿no? Al final, hoy cualquiera puede crear una app y en escalabilidad hay varias cosas, ¿no? Pero lo que tenés que garantizar es, primero que para el nivel de usuarios que te esperás tener, que esa app responda, ¿no? Porque al final de vuelta, cualquiera puede crear una app con Gemini en una tarde, después, bueno, ¿cómo garantizás? Dos es todo lo que tenga que ver con tratamiento y protección de datos, ¿no? Al final de vuelta, tenés que tener un montón de cuestiones que tengan que ver con la seguridad, cómo almacenar esos datos, cómo vas a proteger esos datos de, no sé, ataques potenciales de terceros, etcétera. Si estás integrando data sensible de un club, como puede ser, no sé, estudios médicos y demás, es incluso peor. Y tres, para mí el desafío, y es un poco de vuelta, donde vive Clutch, es cómo le generás una solución a las organizaciones, ¿no? Al final nosotros, si bien internamente tenemos productos y si bien de vuelta con todo el crecimiento de estas herramientas, Cloud, Gemini, ChatGPT,
nuestro tiempo el time to market de tenemos una idea, un problema o algo que resolver a ejecutarlo y si en algo se redujo bastante, o muchísimo, diría, no bastante, muchísimo. El tema para mí sigue siendo algo que hoy las inteligencias artificiales no están resolviendo, que es la parte más de entender dónde están los problemas, entender cómo habla la organización, entender quién es el decision maker de la organización, entender cómo son esos flujos de comunicación, que al final crear un producto o un enlatado, todas esas cosas o esas particularidades no te las solucionan. Clutch, de alguna manera, o el espíritu de Clutch es que todas nuestras soluciones no sean especialmente diseñadas para los problemas puntuales de cada organización. Esa solución puede ser, nada, quiero recibir un reporte todos los días o todos los martes o una vez por mes con estas cosas, o esa solución puede ser, quiero construir un stack de datos integrando toda mi data y la data de otros proveedores y demás, y que al final el cuerpo técnico tenga una visión holística de lo que está pasando en la organización, o el director deportivo o el presidente. Creo que toda esa parte es donde un poco nosotros intentamos de alguna manera posicionarnos, porque al final, de vuelta, y esto también es como una idea que hablamos al principio, ¿no? Los datos son los datos son, hay cada vez más datos, para mí es un commodity, el diferencial está en cómo generás valor para cada una de las organizaciones, ¿no? Que el valor percibido de cada una de las organizaciones es completamente distinto. Bien. Sí, yo creo que también como síntesis estamos hablando de datos, obviamente hablamos de dinero en juego, ya sea en el básquet europeo o en el básquet de la NBA, sobre todo el básquet de la NBA, pero todo eso trabaja sobre situaciones que son pasionales y emocionales, entonces ahí la parte humana, pero no la parte humana en la idea de que una IA te puede reemplazar, sino la parte humana es la que entiende de qué manera se habla, se comunica, qué se precisa, en en qué momento tenés que caer con una idea nueva a un club y cuándo no. Entonces, bueno, en ese sentido, hay, digamos que lo de siempre sigue Sí, funcionando, impulsado por lo nuevo. incluso algo tan sencillo como, no sé, tenés un cliente que lo conocés, que venís trabajando hace tiempo, te juntás todos los jueves a hablar con ese cliente y a veces entras a la reunión y ya por el semblante que tiene, ya te das cuenta que por ahí hay ciertos temas que no tenés que hablar directamente. Que de vuelta, yo creo que hoy no, hay ciertas cosas que todavía las IA o las IA no están atacando, que son eso. Y después toda la parte más creativa. Nosotros, si querés, la parte, aunque parezca un oximorón, ¿no? Pero la parte más creativa de, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? O sea, la parte más de diseño, la parte más de esto, bueno, el modelo del MIT. En realidad el modelo del MIT no es que nos sentamos y dijimos, hagamos un modelo. No, empezamos a, bueno, ¿qué problema vemos? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Y después vamos a buscar las herramientas técnicas. Toda esa parte más de como de descubrir y de innovar y demás, yo siento que el valor humano todavía digo, es infinitamente superior. Incluso crear cosas nuevas, ¿no? Al final estos modelos, por lo menos lo que tenemos hasta ahora, entienden o están entrenados en base a lo que pasó. Entonces no es que pueden crear cosas nuevas. Toda esa parte creo que todavía no veo un mundo como muy cercano que vos digas, bueno, las IA nos van a reemplazar. No, nos van a ayudar a hacer un montón de cosas, sobre todo cosas tediosas, que por ahí eran de poco valor agregado, para poder enfocarnos más en cosas que tengan más valor agregado. Bien. Sebastián, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Éxitos con Clutch Data. Yo sé que lo tienen, pero más todavía. Y bueno, un placer haber conocido más sobre cómo trabajan y qué trabajan. Bueno, nada, Marce, muchas gracias por la invitación y nada, el placer fue totalmente mío de poder contar un poco más de lo que estamos haciendo y muy agradecido. Bueno, gracias a todos por haber estado. Como siempre, la idea detrás de cada episodio de Big Data Sports es poder conocer más sobre los deportes, sobre los datos, la innovación, la tecnología y en la medida de lo posible poder aprender algo nuevo, que creo que en este capítulo sí lo hicimos. Gracias a todos y hasta la próxima.